Hola a todos, bienvenidos al curso de Física Fundamental 1. Mi nombre es Néstor Fabio Montoya. El tema de hoy es gravitación. Estaremos hablando de Johannes Kepler. Johannes Kepler fue un astrónomo del siglo XVII, nacido el 27 de diciembre de 1571 y murió el 15 de noviembre de 1630. Fue una figura clave en la revolución científica. Fue un astrónomo y matemático alemán, conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Gravitación. Antes de 1687 se había acumulado una gran cantidad de información acerca de los movimientos de la Luna y los planetas, pero no se había logrado una comprensión clara de las fuerzas relacionadas con estos movimientos. En dicho año, el físico inglés Isaac Newton proporcionó la clave que abrió los secretos de los cielos. Él sabía, a partir de su primera ley, o ley de inercia, que una fuerza neta tenía que actuar sobre la Luna, porque sin tal fuerza, la Luna se movería en una trayectoria en línea recta, en lugar de su órbita casi circular. Newton explicó que esta fuerza era la atracción gravitacional que ejercía la Tierra sobre la Luna. Newton se dio cuenta de que las fuerzas participantes en la atracción entre la Tierra y la Luna, o en la atracción entre el Sol y los planetas, no era algo especial de dichos sistemas, sino casos particulares de la atracción general y universal entre los objetos. En otras palabras, Isaac Newton entendió que la misma fuerza de atracción que hace a la Luna seguir su trayectoria alrededor de la Tierra, también hace que una manzana caiga de un árbol. En 1687, Isaac Newton publicó su obra acerca de la ley de la gravedad en su famoso libro Principios matemáticos de filosofía natural. La ley de Newton de la gravitación universal afirma que todas las partículas del universo se atraen entre sí con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Si las partículas tienen masas m1 y m2 y están separadas por una distancia r, la fuerza gravitacional que las atrae está dada por la fórmula F igual a una constante g por el producto de las dos masas dividido por el cuadrado de la distancia que las separa, donde g es una constante llamada constante de la gravitación universal o constante de Cavendish. Su valor en el sistema internacional de medidas es aproximadamente 6,673 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Henry Cavendish fue un físico y químico británico que nació en 1731 y murió en 1810. Midió la constante de la gravitación universal en un importante experimento realizado en 1798, utilizando para ello una balanza de torsión. Aceleración de la gravedad. La magnitud de la fuerza que actúa sobre un objeto de masa m en caída libre cuando está muy cerca de la superficie de la Tierra se obtiene por medio de la ecuación F igual a la constante de Cavendish por la masa de la Tierra por el producto de la masa del cuerpo dividido por el radio de la Tierra al cuadrado. Puesto que la fuerza gravitacional sobre el cuerpo es igual a su peso y el peso es igual a la masa por la gravedad, podemos escribir G por la masa de la Tierra por la masa del cuerpo sobre el radio al cuadrado igual a la masa del cuerpo por la gravedad. Como la masa del cuerpo aparece en los dos miembros de la ecuación, se puede simplificar y obtenemos que el valor de la gravedad es igual a la constante de Cavendish por la masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra al cuadrado. Esta expresión puede utilizarse para calcular la masa de la Tierra. La masa de la Tierra es igual al valor de la gravedad por el radio de la Tierra al cuadrado sobre la constante de Cavendish. El radio de la Tierra se puede calcular a partir de la longitud de la circunferencia terrestre, cuyo valor fue calculado por primera vez por el matemático y astrónomo griego Eratóstenes, quien nació en el 276 a.C. y murió en el 194 a.C. El radio de la Tierra es igual a la longitud de la circunferencia dividido por 2pi. La longitud de la circunferencia terrestre es de 40.000 kilómetros y 2pi se puede aproximar a 6,2832, obteniendo un resultado de 6.366,183 kilómetros. De esta manera, la masa de la Tierra, que es igual a la gravedad por el radio de la Tierra al cuadrado sobre la constante de Cavendish,
es igual entonces, después de realizar las operaciones, a 5,95 por 10 a la 24 kilogramos. Leyes de Kepler. El ser humano ha observado los movimientos de los planetas, estrellas y otros objetos en el espacio durante miles de años. En la historia temprana, dichas observaciones condujeron a los científicos a considerar a la Tierra como el centro del universo. Este modelo geocéntrico fue formalizado por el astrónomo griego Claudio Ptolomeo, quien vivió en el siglo II a.C., y fue aceptado durante los siguientes 1400 años. En el sistema geocéntrico, propuesto originalmente por Aristóteles Eudocio, desarrollado posteriormente por Claudio Ptolomeo en su obra Almagesto, los planetas giran alrededor de la Tierra. No fue sino hasta el año 1543 cuando el astrónomo polaco Nicolás Copérnico sugirió que la Tierra y los demás planetas del sistema solar daban vueltas en órbitas circulares alrededor del Sol. Este modelo se llama modelo heliocéntrico y fue propuesto inicialmente por el astrónomo griego Aristarco, quien vivió entre el 310 y el 230 a.C. El astrónomo danés Tycho Brahe, quien nació en 1546 y murió en 1601, quería determinar cómo estaban construidos los cielos y siguió un proyecto para determinar las posiciones de las estrellas y los planetas. Dichas observaciones de los planetas y de 777 estrellas visibles a simple vista se realizaron solo con un gran sextante y una brújula. Todavía no se había inventado el telescopio. El astrónomo alemán Johannes Kepler, quien nació en 1571 y murió en 1630, auxiliar de Tycho Brahe, durante una época breve antes de la muerte de este, adquirió los datos astronómicos de su mentor y pasó 16 años intentando deducir un modelo matemático para el movimiento de los planetas. Después de muchos cálculos laboriosos, Kepler encontró que los datos de Tycho Brahe acerca de la revolución de Marte alrededor del Sol conducían a un modelo exitoso. El análisis completo de Kepler del movimiento planetario se resume en tres enunciados que se conocen como las leyes de Kepler. Primero, todos los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en un foco. Segundo, el radio vector dibujado desde el Sol a un planeta barre áreas iguales en intervalos iguales de tiempo. Tercero, el cuadrado del periodo orbital de cualquier planeta es proporcional al cubo del semieje mayor de la órbita elíptica. Estudiaremos ahora con más detalle las tres leyes de Kepler. Primera ley. La primera ley de Kepler indica que la trayectoria circular propuesta por Nicolás Copérnico era un caso muy especial del movimiento y que las órbitas elípticas son la situación general. Esta noción fue difícil de aceptar para los científicos de la época, porque creían que las órbitas circulares perfectas de los planetas reflejaban la perfección del cielo. En la simulación de la derecha vemos el movimiento de un planeta alrededor del Sol. El Sol ocupa uno de los focos de la hélice. El planeta no se mueve en una órbita circular, sino en una órbita elíptica. Segunda ley de Kepler. En intervalos iguales de tiempo, los planetas barren áreas iguales. Esto implica que los planetas se mueven más rápido cuando se encuentran más cerca del Sol que cuando están lejos. En la gráfica inferior derecha, en tres intervalos iguales de tiempo delta t, el planeta barre áreas A1, A2 y A3. Estas tres áreas son iguales. Como consecuencia, cuando el planeta está muy alejado del Sol, se mueve muy lento. En cambio, cuando el planeta se encuentra más cerca del Sol, se mueve más rápido. Demostración de la segunda ley de Kepler. En un intervalo de tiempo delta t, el planeta recorre una distancia delta s, tal como se puede apreciar en la figura del lado derecho. El área del triángulo PSA es igual a la base por la altura dividido por 2. La base es el radio vector r y la altura la representamos con la letra h. Observando el triángulo del lado derecho, podemos calcular la altura. En este dibujo, la distancia delta s se ha aproximado por una línea recta. Estamos suponiendo que los tiempos transcurridos son muy pequeños. La altura es igual a delta s, que sería la hipotenusa del triángulo, por el seno del ángulo θ. Además, la distancia delta s es igual a la velocidad del planeta por delta t.
Luego, delta A es igual a 1 medio de R por H. Y como H es igual a delta S por seno de teta, entonces delta A es igual a 1 medio de R por delta S por seno de teta. Tenemos también que delta S es igual a B por delta T. Si dividimos el área delta A por el tiempo transcurrido delta T, obtenemos delta A sobre delta T igual a 1 medio de R por B por seno de teta. Recordemos que la magnitud del momento angular del planeta o de una partícula, el cual permanece constante por la ley de la conservación del momento angular, se define como L igual a la masa del planeta por la velocidad por el radio por el seno de teta. Esta es la definición del momento angular. Por tanto, la división entre L y la masa del planeta es igual a B por R por seno de teta, y eso es una constante. Finalmente, la relación entre el área delta A y el tiempo transcurrido delta T es igual a 1 medio de la división entre el momento angular y la masa del planeta, y hemos visto que este cociente permanece constante. Lo anterior implica que las áreas barridas por un radio vector son proporcionales a los tiempos empleados en barrer dichas áreas. Tercera ley de Kepler. La tercera ley de Kepler se puede predecir a partir de la ley del cuadrado inverso para órbitas circulares. Consideremos un planeta de masa mp que se supone en movimiento alrededor del Sol, cuya masa la representaremos con ms, en una órbita circular como en la figura siguiente. Ya que la fuerza gravitacional proporciona la aceleración centrípeta del planeta, conforme se mueve en una trayectoria circular, tenemos fuerza centrípeta igual a la masa del planeta por velocidad al cuadrado sobre radio, y la fuerza gravitacional igual a la constante de Cavendish por la masa del Sol por la masa del planeta dividido entre la distancia al cuadrado. Como estas dos fuerzas son iguales, podemos escribir que la masa del planeta por velocidad al cuadrado sobre el radio es igual a la constante de Cavendish por la masa del Sol por la masa del planeta sobre el radio al cuadrado. La masa del planeta se puede simplificar y también podemos simplificar uno de los radios, obteniendo que la velocidad al cuadrado es igual a la constante de Cavendish por la masa del Sol sobre el radio. Además, la rapidez orbital del planeta, como es un movimiento circular, es igual a la longitud de la circunferencia sobre el tiempo transcurrido, es decir, a 2pi por radio sobre un periodo. En consecuencia, igualando las dos expresiones anteriores, obtenemos velocidad al cuadrado igual a 2pi por radio sobre periodo elevado al cuadrado, y a su vez igual a la constante de Cavendish por la masa del Sol sobre el radio. Desarrollando el cuadrado, 4pi al cuadrado por radio al cuadrado sobre periodo al cuadrado igual a g por ms sobre r. De aquí podemos despejar el cuadrado del periodo. T al cuadrado es igual a 4pi al cuadrado sobre g por ms multiplicado por el radio al cubo. La cantidad entre paréntesis es una constante y la representamos con el símbolo Ks. Esta ecuación también es válida para órbitas elípticas si se sustituye r con la longitud a del semieje mayor de la hélice. Se concluye que los cuadrados de los periodos de revolución de los planetas alrededor del Sol son proporcionales a los cubos de sus distancias promedio al Sol. La ecuación anterior es la tercera ley de Kepler. Como el semieje mayor de una órbita circular es su radio, esta ecuación es válida tanto para órbitas circulares como para órbitas elípticas. La tabla siguiente es un conjunto de datos útiles para planetas y otros objetos del sistema solar. En la segunda columna de la tabla aparece la masa de los planetas, la Luna y el Sol. En la siguiente columna su radio promedio. En la siguiente columna tenemos los periodos de revolución. En la penúltima columna tenemos las distancias promedio desde el Sol hasta los planetas. En la última columna se verifica la tercera ley de Kepler. El periodo al cuadrado dividido por la distancia promedio del planeta al Sol al cubo es 2.97 por 10 a la menos 19 segundos al cuadrado sobre metros al cubo.